¿Qué tal si hacemos una pequeña oración para tocar el tema de esta mañana? ¿Está bien? Ah, qué ánimo, aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición. Bendice tu palabra, que sea de gran bendición para nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me dice la hermana que si no vino One Direction aquí a predicar, no. Se me ocurrió poner una. Si alguien tiene un clip por aquí, se lo robé a Elvia, miren aquí para la corbata. Ahí se lo puse, ¿no? Bueno, vencedores. No sé cómo han pasado ustedes estos días al escuchar estos sermones como vencedores. Estamos describiendo todo lo que es el uniforme de un soldado romano, que pues empezamos con el cinturón, la coraza de justicia, las sandalias, y pues ahora vamos a ver algo interesante también. Algo interesante, vimos la espada del Espíritu también. Gracias a Dios por los que ponen peticiones. Ustedes ya ven cómo empezamos a responder a las necesidades de los que están pasando situaciones, y de esta forma podemos levantar el escudo y poder nosotros apoyarnos. Pero hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Dice aquí el tema: vence la confusión con la sabiduría. Vence la confusión con la sabiduría. Cuando estaba niño, ahora que fui a Utah, la semana pasada estuve en Utah, siempre llego a una tienda y a comprar una gorra o dos gorras, ¿no? Es que no encuentro, hermanos, de mi medida, ¿sí? Está demasiado grande esto, ¿sí? Y voy a esa tienda y el chinito pues ya me conoce, ya sabe qué medida utilizo yo, ¿no? Y cuando estábamos niños pues tampoco no encontrábamos gorras, ¿no? Y por ahí alguien decía una broma, Elvia yo creo que me decía una broma me pedía mi mamá que fuera por naranjas. ¿Y en qué traigo las naranjas, mamá? ¿En tu gorra? 100 de naranjas por cabezón, ¿no? El casco. Vamos a hablar sobre el casco, el uniforme que el soldado utiliza para proteger su cabeza. Hay una historia de un hombre llamado Tálamos Lewis. Este hombre estuvo en una guerra y él atravesaba uno de los pueblos en Afganistán, pero alguien por allá empezó una ráfaga de balazos en esa guerra. Y resulta que una de las balas le pegó en la cabeza a este Lewis. Es una historia real. Y dice la historia que una bala le pegó en la cabeza, y Lewis dijo después, fue como un estallido repentino. Imagínense, hermanos, una bala en la guerra que le revienta el casco. Dice que la historia que quedó aturdido y le dolía la cabeza, pero sobrevivió por el casco, en sus siglas, un casco llamado ACH, era ese tipo de casco que utilizan los militares. Ese casco le protegió para no morir. Y Lewis quiso después ver el casco, y luego fue a verlo y vio la condición del casco, y él dijo estas palabras: en verdad que esto funciona. Dice que al principio Lewis, como muchos de los militares, estaban enfadados por llevar tantas cargas como militares, entre ellos el casco, les molesta el casco, pero dice que después de esta experiencia, él nunca más se quejó del casco, porque el casco le había protegido la vida. Y después de esta experiencia, Lewis dijo: ya no me quejo más, soy un testimonio vivo. Claro, el casco. El apóstol Pablo habla sobre el casco también. El apóstol Pablo, él estuvo por todo el imperio romano predicando. Cuando Roma estaba gobernando muchos lugares de aquella región, Pablo, como romano y como judío, tenía el privilegio de viajar por todo Roma, y él conoció a muchos soldados con diferentes tipos de cascos. Uno de los cascos, el casco
básico era hecho también de piel, estirado, que el soldado raso pues se ponía y era lo que ellos utilizaban como casco. Pero los soldados, los capitanes y los jefes usaban un casco pero con un forro de metal y en la parte de arriba una cresta como de plumas para identificar a los jefes de las legiones. Entonces era un tipo de casco completamente diferente. Y Pablo menciona esto, que los cascos tenían un propósito, y el propósito de los cascos es proteger al cerebro. Tomen el casco de la salvación. Pablo está siendo enfático en esto como un mandamiento. Tomen el casco de la salvación. ¿Te gusta el béisbol? Poco. Poco. Bueno, no vino Alan, ¿verdad? No vino. Los que van a batear, ¿qué pasa? Se tienen que poner ¿qué? Un casco, porque en muchas ocasiones los han reventado el pitcher, ¿no? Y les pegan al bateador. Y el casco es lo más duro que pueden tener los beisbolistas, porque esta área es lo más peligroso. Le puede pegar aquí, y sí se le hace un moretón, pero que te pegue en el cerebro es peligrosísimo eso. Entonces, lo mismo pasa con el casco del militar. Y Pablo dice, tomen el casco de la salvación. Ahora, el propósito del casco espiritual no es para impartir salvación. Quiero que escuchen esto. No es que vas a agarrar el casco porque vas a ser salvo y después te quitas el casco y ya no eres salvo. La salvación no se pierde. El apóstol Pablo no está hablando de que si te agarras el casco eres salvo y te lo quitas, no eres salvo, no, sino proteger la seguridad que se sentía o que sentía el creyente de que ya tenía la salvación. En otras palabras, necesitas cada día ponerte el casco, porque el enemigo va a empezar a atacar tu vida, va a empezar a atacar en tu mente y te va a hacer dudar de las promesas y sobre todo de la seguridad de salvación, sobre todo cuando cometemos algo o hacemos algo malo que hacemos como cristiano, y lo primero que el enemigo va a venir a atacar a tu cabeza es que tú no eres salvo, sigues siendo del diablo, y puesto que no tienes el casco de la salvación, te la crees. ¿Y qué pasa después que te crees la mentira? No, pues me voy de la iglesia mejor, dentro al chupe, a las drogas. En fin de cuentas no soy salvo. ¿Y sabes por qué te pasa eso? Porque no te pones el casco de la salvación. Y hay muchas cosas que quizás hacemos que no son públicas y nos hacen dudar de nuestra salvación, si realmente seré salvo yo. Entonces Pablo te dice, toma el casco de la salvación. Ahora, no es impartir salvación, sino proteger lo que ya tenemos en la vida. Amén. De la misma manera, cuando un casco físico protege tu cerebro del soldado enemigo, el casco espiritual protege nuestra mente de todas las mentiras del diablo. El diablo siempre, recuerden, va a estar mandando dardos con puntas de fuego o con puntas envenenadas para que entren a tu mente, y va a querer confundirte. Entonces tienes que tomar el casco. Cuando nos ponemos el casco, nos revestimos con seguridad de nuestra salvación y protegemos nuestra mente de los engaños de Satanás por medio de la sabiduría. Y esta palabra es clave que quiero compartir en esta mañana. Sabiduría. Sabiduría. Ponerte el casco de la salvación es tener sabiduría. Miren, ahorita estamos siendo bombardeados de muchas maneras.
Y ustedes saben perfectamente que el bendito TikTok te está mandando un montón de información. Las series, te están mandando un montón de series, programas y películas que se están inyectando un montón de basura a tu mente de tal forma que te la crees. Que te la crees. Y de muchas formas estamos siendo bombardeados aquí precisamente. En TikTok tengan cuidado, porque no falta el tarugo que empieza a hablar tarugada y media con respecto a lo contrario de lo que es la palabra de Dios y los principios de la Biblia. Y ahí te clavas. Le voy a preguntar al pastor. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al incircunciso ese. Te está metiendo un montón de dudas. Estaba yo también ahí viendo uno y estaba escuchando. No, hombre, ojalá que ninguno de los hermanos de la iglesia vean a este tarugo. ¿Sí? Porque los van a confundir. Estamos siendo bombardeados fuertemente. Entonces, pero la sabiduría te protege. Te protege. El casco es una metáfora para referirse a la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo está la sabiduría. En la mente de Cristo está la sabiduría. Y de una perspectiva cristiana, Cristo es considerado la sabiduría del Dios personificado. Él es la sabiduría. Él personifica la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Y Pablo mencionó una ocasión esto en 1 Corintios 1:30. Fíjense bien lo que dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es la sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús es la sabiduría. ¿Y saben qué pasa cuando tú vienes a Jesucristo y le abres tu corazón? ¿Quién viene a morar aquí a tu corazón? El Espíritu Santo. Una ocasión Jesucristo dijo: me iré, pero vendré a vosotros y estaré en vosotros. El mismo Señor, el Espíritu Santo estará en ti. Entonces nosotros podemos confiar que al tener a Dios en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón, tenemos la sabiduría en nosotros. Es Cristo en nosotros. Amén. Amén. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en ti. Entonces la sabiduría la tienes. La tienes. Pablo afirma que Cristo fue hecho sabiduría por medio de Dios para los creyentes. Jesús, al hacerse hombre, es la encarnación de la sabiduría de Dios. Pero la vida de Cristo revela la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que revelar si tenemos la vida de Cristo? ¿La qué? La sabiduría, hermanos. Porque Cristo está en nosotros. No hay mejor hombre en la tierra que pueda dirigirse sabiamente si no es el cristiano. Amén. Porque tenemos la verdadera sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es distinto a la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes saben qué es? Una pregunta que les hago: ¿qué es el tomate? ¿Es una fruta o una verdura? Un tomate es una verdura o una fruta. ¿Qué es, Elvia? Es una fruta. Hace poco yo me di cuenta. ¡Órale! Es como el animal que tiene 3 corazones. ¿Recuerdan ustedes cuáles? Ahí se los dejo de tarea. ¿Quién dijo? El pulpo. Imagínense. Uno para ella, otro para ella. El hermano pulpo. Es una fruta. Eso es conocimiento. El tomate es una fruta. Pero sabiduría es que al tomate no lo vas a meter en una ensalada de frutas. Entonces, es importante la sabiduría. Es importante la sabiduría. Ahora, entonces, para proteger nuestra mente de las mentiras que lanza Satanás, necesitamos la sabiduría de Jesús.
y Él es la sabiduría. Él nos impartió de su sabiduría. Él está en nosotros. Y repito, las personas que más podemos mostrar o necesitamos mostrar sabiduría en la vida es el cristiano, porque tiene la sabiduría correcta. Jesús es la persona correcta que está dentro de ti. Por eso necesitamos tomar decisiones sabias. Amén. Ahora, todos los días tomamos, las semanas, todos los años estamos tomando decisiones y necesitamos la sabiduría de Dios. Todos los días, años, meses estamos tomando. Para casarte, tú tenías que haber tomado decisiones y tenías que haber sido sabio. Ay, decimos algunos, ¿verdad? No fui tan sabio. No, iba a decir algo, pero mejor no. No, está bien así. Vamos a seguir con el sermón. En esta mañana quiero mencionar 4 actitudes básicas, bíblicas, que necesitamos para adquirir sabiduría. ¿Cómo voy a adquirir sabiduría? ¿Cómo voy a adquirir sabiduría para proteger mi mente del dardo de los enemigos? Que miran que muchas veces el dardo del enemigo sí puede venir a tu mente así como un pensamiento, pero también viene a través de palabras, de personas, el engaño de las personas para persuadirte y hacerte caer y destrozar tu vida, tu matrimonio y todo lo que tú eres. Cuidado. Entonces, 4 actitudes bíblicas muy importantes que tenemos que tener para tener la sabiduría. Número 1, un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Necesitas tener humildad. Job dice en 28:28, dice, temer al Señor, esto es ¿qué? Sabiduría. Necesitas temer a Dios. Hay un hombre que definió esto de esta manera en amarillo, dice, temer a Jehová es mantenernos en una posición de subordinación ante Él, reconocer que dependemos de Dios. De que dependemos, necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Si tú vas a ir a una universidad y tienes 4 universidades a las cuales tú necesitas aplicar, tú necesitas sabiduría. Para la carrera que tú quieres dedicarte en el resto de tu vida, tú necesitas sabiduría. Para trabajar donde tú quieres trabajar, tú necesitas sabiduría. Para comprar lo que quieres, que quieres comprar, tú necesitas sabiduría. Para tomar decisiones en la vida, todos los días estamos tomando decisiones en la vida. Desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Estás decidiendo ya qué zapatos me voy a poner. Me voy a poner esta corbata chirrisco y con este... Sí, o sea, estás pensando qué ponerte. Estás tomando decisiones desde que te levantas. Cuando estábamos en Utah, antes de venirnos para acá, para Arizona, estábamos nosotros tocando puertas para movernos de Utah. Fuimos a visitar a gente en Colorado, fuimos hasta California, fuimos a Oregon, y en algunos lugares teníamos ciertas posibilidades, porque en algunos de esos lugares pude conocer a compañías que me podían dar trabajo. Ustedes saben que soy pintor. Y dije, aquí es, y aquí es. Pero Dios empezó a cerrar puertas. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos que tener humildad para decirle al Señor, Señor, muéstranos tu voluntad. Yo quería irme a Colorado, yo quería irme a Oregon, y teníamos nuestros contactos, pero no fue hasta que, Señor, hágase tu voluntad, y nos humillamos y pedimos a Dios que Él nos diera dirección. Y se nos invitó en una ocasión aquí a Arizona para una conferencia, y vine a la conferencia con el pastor Joaquín, y entonces se vieron interesados en base a la visión de ministerio de plantar iglesias, y me invitaron, y entonces a movernos aquí a Arizona, y fue como Dios respondió esa búsqueda de servir en algún área específica en el ministerio. Y tuve la oportunidad de servir 20 meses allá, ayudamos a crecer la iglesia, y empezamos ahora esta iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros para poder tener la sabiduría? Necesitamos humildad, oración.
oración para que tomes las decisiones correctas. Todos los días estás tomando decisiones. O las tomas en base a someterte a Dios, como dice aquí, reconocer que dependes de Él. Señor, dependo de ti. Voy a tomar esta decisión, Señor, pero dependo de ti, Señor. Estoy confundido, no sé qué decidir en esto, Señor. Si comerme el pan de chocolate o el pan de... o nada. Entonces necesitamos humildad. Amén. Número 2. Otra de las actitudes que necesitamos adquirir para adquirir sabiduría es un alma hambrienta. Un alma hambrienta, y me refiero a hambre para conocer a Dios. Hambre para conocer a Dios. Hermanos, los grandes líderes, los grandes personajes de la Biblia y de toda la historia cristiana, los grandes hombres tuvieron un hambre insaciable de Dios. Insaciable de Dios. Y tú necesitas sabiduría para tomar decisiones. Tú necesitas tener un hambre insaciable de Dios. Amén. Estamos deseando con todo nuestro corazón conocer a Dios. Esa pregunta, esa respuesta, dídela tú mismo. Estoy deseando con todo mi corazón conocer a Dios. Si necesitamos o si queremos sabiduría, necesitas tener un alma hambrienta del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Quién es Dios para mi vida? Salmos dice, versículo 2, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón, ¿qué? Le buscan. Hombres y mujeres, dichosos quienes buscamos a Dios de todo corazón. Y el otro versículo 58 dice, de todo corazón busco, ¿qué? Tu rostro. La pregunta es, ¿buscamos a Dios de todo corazón? ¿Buscamos a Dios de todo corazón? Entonces, buscar a Dios de todo corazón es un requisito para la sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Necesitas buscar a Dios. ¿Por qué el anhelo de Dios es demasiado débil en el pueblo de Dios? Lamentablemente, el anhelo de Dios en mucho pueblo de Dios es muy débil. No buscan a Dios. Y cuando la gente no busca a Dios, no ora, no lee la Biblia, no viene a la iglesia, viene cuando quiere, ¿sí? No buscan a Dios. Entonces, tú realmente necesitas sabiduría, tú necesitas un alma hambrienta, y tú necesitas, aparte de eso, tener un espíritu humilde. Y número 3, la actitud tercera que necesitamos para adquirir sabiduría es un corazón dispuesto a escuchar. Un corazón dispuesto a escuchar. Fíjense lo que dice esta frase en amarillo. Dice, nos tenemos que mantener sensibles ante lo que Dios nos dice por medio de su palabra y por medio de otros locos como aquí su majestad, que nos presentan los principios de la sabiduría. Tenemos que tener nosotros un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Fíjense bien lo que dice Proverbios 19:20. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegar a ser ¿qué? Sabio. ¿Quieres ser sabio? Escucha el consejo y acepta la corrección. En otras palabras, el consejo está aquí en la palabra de Dios. Amén. Aquí está. Y vas a ser una persona, una mujer y un hombre sabio. Porque ahorita estamos rodeados de un montón de personas que te pueden aconsejar un montón de cosas que no son sabias. Ahora que estuve por allá por Utah, había una familia por ahí que no conocen y que no quiero mencionar nombres, nada de eso, pero porque la doña se conectó con un grupo de mujeres divorciadas. ¿Qué pasó? ¿Se divorció? ¿Sí? Dime con quién andas y qué. Dice la Biblia. No dice la Biblia. Pero es verdad. Estamos rodeados nosotros de escuchar consejos en las redes sociales, ni se diga. Tengan cuidado, muchachos. Sí, tengan cuidado con las redes sociales. Dios tuvo un gran corazón al darnos a nosotros 2 oídos y una boca. Sí, amén. Sin embargo, para muchos la boca trabaja más que los oídos.
y escuchan menos. Tenemos que escuchar más. Y una de las cosas que tenemos que escuchar más nosotros es la sabiduría que viene de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios, y a través del estudio, y a través del consejo de los predicadores, y de tu propia devoción diaria que necesitas escuchar a través de este libro que es la palabra de Dios. Después dice la Biblia que lo que sembramos, cosechamos. Y muchas de nuestras siembras es en base a las decisiones que nosotros tomamos, que no son decisiones correctas, porque no buscamos en el libro de la sabiduría el tomar decisiones correctas para nuestra vida. Entonces, y el cuarto consejo para que necesitamos para adquirir sabiduría es la mente. Una mente que presta atención, así como ustedes hoy en la mañana. Ninguno está bostezando, aleluya, ¿sí? Una mente que presta atención. Fíjense lo que dice esta frase de María. El espíritu humilde dice, necesito a Dios. El espíritu hambriento dice, deseo a Dios. Pero la mente que presta atención dice, voy a obedecer ¿a quién? A Dios. Voy a obedecer a una mente que presta atención. Necesitamos poner atención. Nosotros somos, miren hermanos, no somos sabios por tener nosotros la palabra de Dios, o leerla, o simplemente desearla. Somos sabios cuando estamos guardando la palabra y estamos haciendo la palabra. Es cuando somos sabios. Está bien, tú puedes leerla, tú puedes tenerla en tu carro, en tu casa, en un altar ahí, pero si no haces la palabra de Dios, no somos sabios. Entonces necesitamos nosotros poner atención a la palabra y hacer lo que la palabra de Dios dice. Fíjense lo que dice el Salmo 101, versículo 10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán ¿en qué? En sabiduría. Y sus mandamientos están aquí, hermanos, en la palabra. Y parece que cada domingo les repito esto, pero todo concluye a esto, el apóstol Pablo, a la palabra de Dios. El escudo de la fe es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos nosotros de este libro. Necesitamos este libro para nosotros poner atención y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Si tú no haces lo que el Señor quiere que hagamos, entonces estamos en otra ruta que no es la voluntad de Dios. Y estamos caminando sin sabiduría porque no estamos en los caminos de Dios. Y permíteme terminar con estos ejemplos. Fíjense bien. Jesús nunca se sintió desconcentrado, destrozado o confundido. Yo les pregunto, ¿ustedes han leído en alguna parte de la Biblia en donde Jesús estaba desconcentrado, destrozado o confundido? Nunca. Nunca de los nunca. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, fíjense bien, Jesús estuvo en el Getsemaní, ustedes saben que Él estuvo previo al ser arrestado. Y Jesús hizo una oración. Y la oración de Jesús fue esta: Padre, si quieres, aquí está, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí tu voluntad, sino que la tuya. En otra versión dice, no sé si la pusiste, Silvia, no, se la voy a leer aquí. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. De ahí viene trago de amargo licor. No viene de ahí. No me hagas beber ese trago amargo. Aquí dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo en otra versión, no me hagas beber este trago, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? ¿De Dios a Jesús? ¿Alguien la sabe? Dios envió un ángel para fortalecerlo. En otras palabras, vas a pasar, te voy a mandar un ángel y te voy a
fortalecer. ¿Cuántas veces estamos orando, Señor, cambia esto, haz esto? Y el Señor, te voy a dar fortaleza para que pases el proceso. Jesús no estuvo confundido, aún sabiendo lo que implicaba el trago amargo, porque Jesús sabía. Dice que en el Getsemaní hasta sudó gotas de sangre, de la presión de saber y entender por dónde pasaría. Y es cuando Jesús le dijo al Señor, no me hagas beber este trago amargo. Ay, Señor, pero hágase tu voluntad. Y mandó un ángel y lo fortaleció. Una de las actitudes que necesitamos para adquirir sabiduría es escuchar a Dios y obedecerlo, pase lo que pase. Amén. Pase lo que pase. No te sorprendas si en algún momento Dios te manda a un ángel y te dice, sí, aquí estoy, pero vengo a fortalecerte. No, pero yo le pedí, vengo a fortalecerte. No, cabezón, vengo a fortalecerte. No vas a pasar por ahí, ¿entiende? ¿Sí? Ahí está tu fortaleza. Ahí está tu fortaleza. Sí, pues. ¿Saben qué es lo que necesitamos para estos casos? La sabiduría adquirida con humildad, con hambre de Dios, con un corazón dispuesto para obedecer la palabra de Dios. Esta es la sabiduría adquirida. Y en este proceso, cualquier proceso que estés pasando, cualquier proceso, si tienes la sabiduría de Dios, no estarás confundido. Fíjense bien esta historia. Voy a platicar un ejemplo de una historia de lo que estaba pasando con los discípulos. Dice aquí en Juan. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Y dirigiéndose a Felipe, ¿no? Aquí está Felipe. Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a tanta gente? Y luego dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Fíjense bien, en ese momento había 5,000 hombres siguiendo a Jesús, sin contar a niños y a mujeres. Y Jesús le dice, ¿dónde, Felipe, vamos a comprar pan? En aquellos tiempos no había Sam's, no había Costco, no había Walmart, no había megatiendas, no había dónde comprar comida. Y Felipe, no, todo confundido. Sí, ese sí estaba confundido. Y luego dice, y Felipe contestó, aunque trabajáramos meses, Señor, enteros, no tendría el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, Señor, ni con meses trabajando, con los 2 holgazanes que tú tienes aquí, alcanzaría para que juntáramos dinero para 5,000, 10,000, 15,000 con ti, chamacos. No, Señor. Y Felipe, pues ahí no, se quedó con las manos así como, así. ¿Qué? Y entonces habló Andrés, Andrés, ¿no? Viene con una propuesta. Imagínense los 12 discípulos viendo a Andrés, y Andrés diciéndole, hermano, el hermano de Simón, Pedro, ¿no? O sea, otro atrevido, tenían la misma sangre que Pedro, así tan atrevido. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué sirve ante esta enorme multitud y los otros 12 discípulos? Andrés, qué bruto eres. ¿Cómo vienes con esa propuesta el maestro aquí? ¿Sí? Y Jesús le dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, y de ahí sale la canción, la hierba se movía. No. ¿Sí? Versículo siguiente. Luego tomó Jesús los panes y dio gracias a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Esto, mira. Humildad. Dio gracias, Señor. Después hizo lo mismo con los pescados. Dio gracias por los pescados. Gracias, Señor. Y todos comieron, ¿cuánto qué? Ahí salieron todos ahí, hombre, así como cuando sales del buffet chino. Acomódate. Sí.
el camaroncito. Y luego dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten la sobra, lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Y juntaron 12 canastos. Ándele, que parte y reparte de todo el que. Sí, repartan, hermanos. Bueno, fíjense bien, Andrés, Felipe y los discípulos estaban confundidos, y el chamaco que llegó con los alimentos pues también confundido. Yo venía a vender estos, ¿sí? ¿Qué quiere hacer con mis alimentos? Jesús no estaba confundido, ni turbado, ni asustado. Jesús es la sabiduría que hizo Jesús. Humildemente él oró a Dios. ¿Qué va a pasar cuando tú estás en una situación, en un aprieto? Aquí lo puedes aplicar lo que tú quieras, hermanos. Estás pasando por necesidades. ¿Qué es lo que mejor que tú puedes hacer? Acudir a Dios. Mira, Señor, lo que yo tengo, Padre. Y mira la necesidad que me rodea, Señor. Lo mejor que tú puedes hacer es, no, pero somos muy sabios y tenemos mucho conocimiento, no, si hago esto y aquello y me muevo por acá y me cambio de trabajo y empezamos a tomar decisiones cuando lo primero que teníamos que haber hecho en tal presión de necesidad, Señor, elevo esa situación a tus manos, y entonces empiezas a actuar con sabiduría y la confusión se te va y la paz se te genera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Señor. Ahora está impactando este mensaje. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia? Esta se la voy a leer porque ya no tenemos más textos aquí. ¿Se puede poner el tema de la predicación, por favor? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia del apóstol Pablo y Silas cuando estaba en la prisión injustamente? ¿Saben por qué metieron a Pablo y a Silas a la prisión? Porque Pablo, a una niña, a una esclava de unos hombres, le sacó un espíritu de adivinación. Entonces la ganancia de los jefes se perdió porque Pablo le sacó, porque ahí estaba moleste la niña esta declarando que esos eran hombres de Dios, y Pablo, cállate, en el nombre del Señor, sal demonio de adivinación, sale el demonio y hola. Y los jefes de ella, los dueños de ella, perdieron toda ganancia. Y se les acusó falsamente que ellos estaban haciendo disturbios, enseñando cosas que no deberían de enseñar, de tal forma que lo llevaron a las autoridades, los desnudaron, les pegaron azotes a piel viva, los metieron a la cárcel, les pusieron cadenas y grilletes en los pies y unos militares con las puertas cerradas. Pero en ese momento ellos, puesto que tenían la mente de ¿quién? ¿Qué estaban haciendo? Cantando y elevando. Aprendieron de Jesús esto. ¿Qué haríamos nosotros si hubieran hecho injustamente? No, pues voy a buscar un abogado, ¿sí?, para demandarlos y sacarles una lana. Abusaron de mí, estoy en una prisión injustamente por algo que yo no hice, y nomás lo ven acá y les voy a reventar. Le voy a echarle la troca encima, lo que sea. No, Pablo y Silas estaban, dice la Biblia, cantando alabanzas a medianoche. Hubo un temblor y entonces las puertas se abrieron, los grilletes se cayeron, y entonces ellos salieron de la prisión. Y bien podría decir Pablo y Silas, pues ya que le den chicharrón a estos militares, a fin de cuentas, pues el Señor nos sacó, ¿no? Ellos salieron y entonces vieron que aquel militar se iba a quitar la vida, porque si a alguien se le iba un esclavo, entonces él tenía que pagar con su vida. Él estaba a punto de quitarse la vida, y entonces Pablo gritó desde adentro: ¡Ey, no te hagas nada! Y entonces fueron a su casa, les curaron sus heridas, les presentó el evangelio y se los ganaron para Cristo, y toda su familia vino a Jesucristo por tener la mente y la sabiduría de Cristo.
no estaban confundidos. Hay tantas historias como esta. En una ocasión, lo que me vino a la mente a mí es otra ocasión cuando Pedro y Silas, creo que era Silas, iban al templo La Hermosa y se encontraron a un hombre que les pidió limosna, ¿verdad? Y Pedro le dijo, ¿verdad? Como todos los pastores, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. La presión de la necesidad de este hombre. Sin embargo, como ellos tenían la mente de Cristo y el fluir del Espíritu y la sabiduría de Dios al 100, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy es mucho mejor que lo que tú. Fíjense bien, en muchas ocasiones Dios nos da mucho más de lo que realmente tú estás pidiendo desde lo profundo de tu corazón. Te da mucho más. Él no nos da vida, Él nos da vida abundante. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y él agarró su lecho y se fue. Y también se metieron en broncas los discípulos por hacer el bien. Después a Pedro también Dios lo sacó de la prisión. Y los discípulos se paseaban entre prisión y azotes y ellos estaban confundidos. No estaban, porque tenían el casco de la salvación bien puesta. El mismo Señor Jesucristo, Jesús, experimentó rechazo, burlas, falsos testimonios, mucho dolor, angustia en la cruz del Calvario. Lo escupieron, le quitaban la barba, el cabello, y estaba desfigurado en la cruz del Calvario. Pero nunca Jesús estuvo confundido, porque Él sabía cuál era el propósito de haber venido, que salvar y buscar a todos aquellos que se habían perdido. Necesitamos la sabiduría de Dios para cuidar nuestra cabeza de los dardos del enemigo. Satanás siempre va a querer que tomes decisiones fuera de la voluntad de Dios, pero para vencerlo tú necesitas únicamente la sabiduría de Dios. Y esto tiene que ver con tener un espíritu humilde, tener un alma hambrienta de Dios, tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. No deje de venir los domingos. Y también una disposición a obedecer la palabra de Dios que tú estás recibiendo cada día cuando la lees, y que tú estás escuchando cada vez que tú llegas a este lugar. Y entonces, tú quieres ser una mujer y un hombre con sabiduría. Ten una actitud humilde. Procura conocer más de Dios. Ten un corazón dispuesto a escuchar y también a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y entonces vas a tener mucha sabiduría para tomar decisiones correctas y no meter la pata. Así debería haberle dicho al sermón, ¿verdad? No metas la pata. Debería ser el título. Por falta de sabiduría. ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Esos son los consejos. Toma el casco de la salvación con humildad, o sea, con dependencia de Dios, dependencia a la palabra de Dios y disposición para escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que Dios quiere. Y saben, lo poco que ustedes sepan de la palabra de Dios, obedézcanlo. Pero entre más ustedes conocen de la Biblia, más van a tener oportunidades de obedecer en otras áreas también que Dios te va a poner para que tú hagas. Pero ahí está la sabiduría. No es en tu capacidad ni en tu historia
ni en todas las experiencias que he tenido en tu vida. La sabiduría correcta está en ser humilde, dependiendo de Dios, en buscar a Dios apasionadamente, en poner atención con nuestros oídos espirituales a la palabra y obedecer lo que Dios quiere. Y decir, independientemente quien siga a Dios o quien no siga de esta forma a Dios con sabiduría, yo voy a hacerlo. Este mensaje es para ti, y saben, y es para mí. Y yo, Fabián Molina, quiero ser sabio en las decisiones que tomo, cada vez más y más sabio. Y tengo estos consejos que les he predicado. Amén. Pónganse en pie.